Recientemente entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que fue aprobado en su momento por el Congreso, por ambas cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y ya también ratificada por los congresos de los estados. Se trata de una reforma de la mayor importancia, de verdad que no estoy exagerando, y que tenemos que aplaudir. Entre otras cosas, dota de facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ésta asuma las facultades de investigación que tenía antes la Suprema Corte de Justicia para los casos de violaciones graves en materia de derechos humanos. Y para platicar de esta reforma, su importancia y el impacto que se espera que tenga en nuestro país, está con nosotros el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Raúl Plasencia Villanueva. Raúl, muy buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. A ver, explícanos, así como con peras y con manzanas, de qué se trata esta reforma, por qué es importante. Mira, Leo, son 11 artículos que se modificaron de la Constitución. Como tú lo decías, el cambio más importante que ha tenido la Constitución desde 1917. Desde el artículo primero se reconoce el concepto mismo de los derechos humanos. Sí. Se plantea que no solamente deberán respetarse los derechos humanos previstos en la Constitución, sino también los que están previstos en cerca de 100 tratados internacionales que nuestro país ha suscrito en los últimos 80 años, por lo menos. Eso es importantísimo. Eso es fundamental. Porque lo que dice es no solamente lo que está aquí en la Constitución, sino lo que ha firmado México y reconoce como derechos humanos. Efectivamente, esto le da un cambio estructural desempeño de las instituciones de nuestro país y al país en sí mismo. No solamente podrán defenderse estos derechos previstos en la Constitución, sino también los tratados, pero más aún, deberán defenderse acorde a principios de universalidad, progresividad, interdependencia, lo cual hace que nos vayamos acercando a los estándares internacionales. Pero más aún, en el artículo 3 de la Constitución se da un avance que me parece fundamental también para nuestro país. ¿Cómo es posible contar con servidores públicos que respeten los derechos humanos si jamás se les educó en la materia? Ahora se establece el compromiso del Estado mexicano de educar en el tema de los derechos humanos. Seguramente. A todos. A todos. Desde las primarias, entiendo, ¿no? A todos, en todo el nivel educativo. Capacitar, educar en materia de derechos humanos. Esto permitirá que a mediano plazo contemos con una sociedad conocedora de sus derechos, pero también con servidores públicos que sepan hacia dónde actuar, cómo actuar, respetando siempre el marco las jurídico. Policías o algunos miembros de las Fuerzas Armadas que hoy no saben qué es eso de los derechos, cómo se comen, en fin, ¿no? Cómo y se no aplica. lo saben, Leo, porque jamás recibieron esa instrucción. Claro. Las generaciones como las nuestras nunca se nos enseñó en la escuela que eran, y lo descubrimos en los estudios de doctorado o en el trabajo cuando empezamos a involucrarnos en temas de estas características. Otra reforma muy importante para la sociedad en general es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá facultad para conocer del tema laboral. Desde el origen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se había limitado de manera extraña el conocimiento de este tipo de asuntos. Los derechos laborales sin duda que son derechos humanos, derechos a la seguridad social, derechos que tienen que ver con la seguridad, higiene, protección en el propio trabajo. Pero danos un ejemplo, por ejemplo, de alguien que va a poder ir a la comisión a reclamar su derecho humano en materia laboral. Te voy a dar dos ejemplos. A ver. En principio, lo que está sucediendo en materia de trabajo infantil, explotación laboral infantil en un sinnúmero de como lo vimos en la mina esta ahora en Coahuila. Como lo vimos en ese pocito o mina en Coahuila, donde un jovencito de 15 años perdió sus manos y no tenía ningún tipo de seguridad social, y evidentemente este es un tema de derechos sociales, de derechos humanos, que ahora tendremos competencia de manera muy clara. Y por otra parte, cuando una persona acude ante una junta de conciliación arbitraje, tiene que esperar años para que se resuelva su asunto. Años. Ahora podrá acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que podamos darle celeridad a ese asunto y le exijamos a las autoridades correspondientes que desahoguen con la mayor celeridad y oportunidad este tipo de asuntos. Pero van a seguir siendo recomendaciones. Seguirán siendo recomendaciones, pero con una gran ventaja también que la reforma plantea, Leo. Es fácil. Ahora
tendré la facultad de poderle solicitar al Senado de la República que llame a comparecer a aquel servidor público que se niegue a aceptar una recomendación. Este es un modelo de un novedoso régimen de rendición de cuentas, no en cuanto a pesos y centavos, sino en cuanto a eficiencia institucional. ¿Lo van a ventanear, Raúl? Lo vamos a discutir públicamente y la sociedad en general se va a dar cuenta qué tipo de servidor público tiene, comprometido con el respeto a la Constitución, conocedor de su función, o bien alguien que desprecia los derechos humanos, alguien que no conoce su función. Esto es algo que sucede en los países desarrollados y que en nuestro país hacía falta que se llevara a cabo. Platícame de la facultad de investigar que antes tenía la Suprema Corte de Justicia, que generaba, un chorro de controversia. Esa es una facultad que se le quedó a la Suprema Corte de Justicia y que data desde el siglo XIX. Sí, correcto. En la Constitución del 17 debió eliminarse, pero que permaneció ahí sin utilizarse. De repente alguien recuerda que estaba ahí y empezó a usarse en algunos casos. Sí, Lidia Cacho, el hospital, el caso Aguas ABC, Blancas, Aguas Blancas, claro. Y algunos otros tantos más. Cuando esta facultad se estableció, no existía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con el origen de la comisión a partir de la reforma de 1992, era claro que este tipo de investigaciones le correspondían a este órgano de Estado. Y era también evidente que un órgano jurisdiccional, un tribunal, pues no era el que debiese llevar a cabo ese tipo de asuntos. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación planteó desde hace algunos años la conveniencia de que se retirase eso. Ellos ya querían quitarse eso de encima. Y por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ahora se le reconoce de manera clara que es la institución que tiene la encomienda en el Estado mexicano de investigar ese tipo de asuntos, con los efectos... A ver, ¿eso qué van a tener dientes? Sí, con un efecto que está vinculado, por ejemplo, con la comparecencia en el Senado de la República, en donde no será solamente citar a comparecer al servidor público, sino también el que pueda sobrevenir una consecuencia de carácter político, de carácter administrativo y eventualmente, Leo, también de carácter penal. Porque no olvidemos que violar... Pero, a ver, explícame, por ejemplo... En el caso de, como por ejemplo, lo que ocurrió con la bodega esta que decían que era una guardería llamada ABC, con la guardería 49 ABC. Niños muertos, etcétera, ustedes hubieran tomado la investigación y ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran citado al director del IMSS, al exdirector, etcétera, al Senado? Se hubiera citado ante el Senado de la República, se hubiera determinado la violación grave a la Constitución, lo cual implica la comisión también de delitos, pero también el incumplimiento de la protesta que como servidores públicos rendimos todos, cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo cual daría entrada a un proceso de juicio político y también, por supuesto, al agotamiento de las medidas penales y administrativas y civiles que pueden derivar. Ahora, esa es la perspectiva y hacia allá debe orientarse este procedimiento que estará sujeto, por supuesto, Leo, a que se modifique la ley del Congreso y también se hagan las adecuaciones para llevarlo a la práctica. ¿Pero ustedes podrían fincarles cargos incluso penales a los responsables? Nosotros podremos presentar la denuncia. Por eso, a eso me refería, o sea, ante la PGR, digamos. Sí, presentar la denuncia, solicitarle al Senado que ahí se llame a comparecer a la persona, se tome una conclusión y se inicien algunos procedimientos de carácter político. Por ejemplo. ¿Y ustedes serían una especie de fiscal, ¿no? En este caso. En este órgano, actuando el Senado como un gran jurado, sin duda. ¿Y ustedes como fiscal? Seríamos la parte, el defensor del pueblo, el ombudsman, planteando el asunto, defendiendo los derechos de la sociedad, de las víctimas, y el servidor público tratando de demostrar si está cumpliendo con la función o bien está desviando el sentido. ¿Y quién puede empezar un juicio de esos? Esto va a iniciarse a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿A ustedes? Solo a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ok. ¿Qué más, Raúl? Platícanos. Pues tenemos también algunos avances que tienen que ver, por ejemplo, con la modificación del artículo 29 de la Constitución, para que en aquellos casos en donde se determine suspender las garantías individuales por un tiempo determinado, de ninguna manera se limiten los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la legalidad, de tal manera que quede muy en claro que suspender garantías individuales no significa en forma alguna autorizar la arbitrariedad de los servidores públicos. Son dos temas completamente distintos y en el artículo 29 de la Constitución, por fortuna, quedó muy en claro qué tipo de derechos de ninguna manera pueden ser suspendidos. Raúl, como politólogo, a mí me parece muy importante esta discusión de los derechos políticos como derechos humanos.
con esta reforma se reconocen esos derechos políticos como derechos humanos, ¿no? Sin duda, Leo, porque se plantea que todos los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos tendrán plena fuerza en nuestro país. Y el derecho a votar, a ser votado, por ejemplo, como derecho político, es un derecho humano, que en nuestro país había discusiones muy claras a ese respecto, derivadas de esa incongruencia en cuanto a la dinámica de la legislación nacional y las tendencias internacionales. A eso iba, fíjate, porque me parece que hay aquí una ventana de oportunidad para las candidaturas independientes. ¿Es correcto? Sin duda que o sea, que alguien que quiera lanzarse a un puesto de elección popular, porque ese es su derecho político, porque ese es su derecho humano, lo pueda hacer sin la afiliación partidista. Se podrán hacer muchas cosas ahora, Leo, a propósito de los estándares internacionales, que es lo que deriva de los tratados internacionales. ¿Cuál es la dirección que existe? ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Cuáles son los consensos? ¿Cuáles son los compromisos que hemos asumido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ahí está prevista esta prescripción? Y seguramente esta reforma implicará el desarrollo de la legislación mexicana para dar entrada a aspectos como estos y muchos más. Pero digamos, si cualquier ciudadano se registra ante el IFE, yo quiero ser presidente, y el IFE le va a decir no, porque usted no lo está registrando un partido político. ¿Ese ciudadano puede recurrir a ustedes, a la Comisión de los Derechos Humanos? Lamentablemente, Leo, se quedaron aquí dos limitaciones para la Comisión. El tema electoral y el tema jurisdiccional. Esos no. Esos no los podemos nosotros atender, pero sí se pueden atender en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí se pueden atender en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante una negativa del ejercicio de estos derechos por parte de una autoridad en el país. Y ahí uno podría alegar, bueno, pues está ya en la Constitución. Sin duda. Reconocido ese derecho porque reconocen ese tratado internacional. Y no sucedería como ha pasado en otros países con determinaciones de tribunales, señalando el tribunal que la legislación secundaria es contraria a la tendencia internacional y a los compromisos que como Estado asumimos y que ahora están inclusive a nivel constitucional. Pues es, en conclusión, una reforma importantísima. Sin duda, Leo, porque amplía los derechos en favor de la sociedad, pero también fortalece los mecanismos de defensa de los derechos humanos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y con esto seguramente serviremos de mejor forma a la sociedad. ¿A ti te gusta como ombudsman, como nuestro representante? Porque tú eres nuestro defensor de los derechos humanos. ¿Te gusta? Me gusta la reforma, estoy muy emocionado con la misma y estaremos poniéndole todo el esfuerzo y entusiasmo para, Leo, traducirla en realidades y que no se nos quede solamente como un ideal, como una reforma con buenos propósitos, pero que no logra aterrizarse. Porque luego eso ocurre. Y frecuentemente. Así es. Pues te agradezco, Raúl. Te quiero, como te dije antes de la pausa, invitar a que vengas otro día a platicar de las recomendaciones que tienen que ver con este tema de la guerra contra el crimen organizado, lo que han encontrado, las recomendaciones con el ejército, etcétera. Sin duda, Leo, y también están los temas de migrantes, de niños, de mujeres, de indígenas, y con mucho gusto para poder platicar contigo y con tu auditorio. Pues Raúl, muchas gracias. A ti. De verdad, muchas gracias. Él es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y después de un breve corte vamos a regresar con el tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana, que por cierto, Raúl, tiene que ver con esto. Porque es importante el debido proceso, ¿no?, para el Estado de Derecho. Es un derecho humano. Por cierto, van a educar a los niños para que sepan, si los arresta la policía, cuáles son sus derechos. Eso espero. Pero lo más importante, Leo, los vamos a educar para que conozcan cuáles son sus deberes también. Y que a futuro tengamos a ciudadanos más comprometidos con sus derechos, pero también con las obligaciones para con el Estado y para pagar impuestos, entre otras cosas. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Regresamos en un momento más.